de poder de repente reforzar o responder o resolver alguna interrogante o alguna duda que ha quedado en nuestra sesión anterior, ¿no? En nuestra clase número 1 que hemos hablado sobre los fundamentos eh, o los principios administrativos, ¿no? Hemos conocido incluso al padre de la administración moderna, el cual trajo teorías importantísimos dentro de las ciencias administrativas. Entonces, ser un asistente administrativo es de suma importancia poder conocer al menos las funciones administrativas, porque incluso son acciones innatas a nuestra vida diaria. Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero realizamos las funciones administrativas. Un ejemplo muy claro, ¿no? Que, por ejemplo, el día de ayer hemos hecho, el hecho de irnos al mercado, un domingo, que no tenemos nada que ver, ¿no? De repente con una jornada laboral, que no tenemos en lo absoluto, ¿no? Que pensar ni siquiera en temas de trabajo, si somos asistentes administrativos, no tenemos que pensarlo. Pero ya estamos haciendo una lista de compras. Ya estamos, ¿no? Cogiendo un papelito y diciendo, ¿qué es lo que voy a comprar? ¿Cuánto presupuesto tengo para hacer mis compras? Esas acciones son funciones administrativas. El día de ayer, perdón, el día lunes, también vimos cómo la administración estaba innata en los primeros años de vida humana, en los primeros hombres, sin saber, sin conocer lo que nosotros estamos aprendiendo hoy en día, porque lo que nosotros aprendemos ya es resultado de un, ¿no? estudio riguroso, científico, donde ya existen teorías, ya hay temas estudiados, y que el cual nos explica por qué tenemos que hacer una planificación, una organización, dirección, coordinación y control. Pero en los primeros años, los hombres se dieron cuenta que, por ejemplo, para tener mejor alcance a un objetivo, tenía más bondades que se pueda trabajar en grupo, con diferentes características. El sexo masculino a la casa, el sexo femenino, de repente, ¿no? En el pueblo, haciendo labores de, ¿no? de menor fuerza, pero ya había una forma de administrarse, ¿no? Ya había una forma de poder alcanzar algún tipo de objetivo, que si yo mis actividades lo desarrollaba para cazar un mamut, que eso fue el video que hemos visto, ¿no? Decían, para cazar un mamut era mejor la caza en grupo con ciertas habilidades y estrategias para poder cazarlo de manera de que se pueda tener un resultado positivo y que no exista, pues, no una falla o que no exista, no un resultado negativo. Pero finalmente son acciones y actividades que sí están dentro de, son innatos a, a la vida humana. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de las habilidades de comunicación efectiva. ¿Por qué es tan importante? Y sobre todo dentro de las relaciones interpersonales, que nosotros aprendamos a comunicar lo que realmente queremos y deseamos, que el receptor entienda nuestras palabras. Y este es un tema que se estudia muchísimo, el tema de la comunicación efectiva. Y como asistentes administrativos, siendo los pilares operativos dentro de las organizaciones, sobre, sobre ellos va a recaer mucho más aún el tema de incluso ser intermediarios de comunicación. ¿Por qué? Porque el hecho de asistir, por ejemplo, a algún tipo de jefatura, dirección,
Sencillamente nos van a dar indicaciones. Y nuestra labor va a ser traducir las indicaciones de la alta dirección de repente a nuestros órganos de la misma línea o los órganos de las líneas que estén más abajo. ¿Y qué pasa si nosotros no comunicamos bien? El mensaje lo transmitimos no de la forma incorrecta. El director, ¿no? El jefe nos dice, ¿sabes qué? Todos caminamos al sur y realicen sus actividades para apuntar hacia el sur. Y nosotros intentamos, ¿no? A través de los diferentes mecanismos o los diferentes canales, hacemos llegar nuestra comunicación y el que ha recepcionado nuestro mensaje entendió que debemos ir hacia el este. Y no porque exista una mala estrategia de decisión, sino porque sencillamente la comunicación no ha sido efectiva, porque sencillamente la comunicación no ha cumplido o no hemos logrado desarrollar habilidades de comunicación efectiva. Y esto incluso yo puedo sugerir como parte de experiencia, ¿no? En mis 13 años de experiencia, tanto en el sector público y privado, también he pasado por ciertas dificultades de comunicación efectiva. Pero es que en realidad eso es normal. Dentro de la curva de la experiencia, nosotros tenemos que ir aprendiendo y perfeccionando estas habilidades. Y porque hoy en día se le da mucho más importancia a la comunicación efectiva. ¿Quién me puede dar una opinión? ¿Por qué la importancia de dominar o conocer habilidades de comunicación efectiva? O más que dominar, es comprender su importancia. Hay que recordar que nuestro desempeño es dentro de una organización social. Es donde tenemos que socializar, tenemos que coordinar. Muy bien, Cintia, por el mensaje. Si el mensaje no llega de la forma adecuada, no vamos a alcanzar los objetivos por una simple razón. Vamos a regresar a las funciones administrativas, ¿de acuerdo? Gary nos dice, ¿no? Coordinar para trabajar en equipo eficaz. Muy bien, pero ese es el resultado y está muy bien. Whitney nos dice para poder ser entendido y comprendido. Está mejor, ¿no? Para poder ser entendido y comprendido. Que un poquito más moldeándolo es para que nuestro mensaje, si nosotros queremos decir rojo, el receptor entienda que es rojo. Y les voy a poner un ejemplo ya orientado hacia el lado empresarial. Las funciones administrativas, ¿qué es lo que nos dicen? Que debemos planificar, organizar, dirigir y controlar. ¿De acuerdo? Y al nivel corporativo, la planificación se basa, solamente voy a hablar de la planificación. La planificación se centra ya estratégicamente en ciertos procesos rigurosos, desde la elaboración de la visión y misión hasta poder definir mis estrategias que me permitan como corporación que me genere una ventaja competitiva. Entonces, la estrategia va a ser puntual y muchas veces los planes son bastante técnicos y normativos. Y si yo como asistente, ¿no? Empiezo a dar lectura a ese plan estratégico y necesito transmitir el mensaje de una estrategia, porque de repente esa estrategia le corresponde a mi oficina. Empiezo a dar lectura y para empezar yo tengo que entender, ¿no? Que mi estrategia me dice qué es lo que yo tengo que hacer. Mi otro compañero va a dar lectura a la misma estrategia y él puede entender otra cosa. Y al final mi compañero conmigo intentamos consolidar nuestras acciones o actividades y pues va a salir cualquier otra cosa menos lo que en el plan esté escrito. Por ello es importante que sepamos
Más que ello es que las organizaciones entiendan la importancia de las habilidades de comunicación efectiva. ¿Para qué? Porque como dice Wisney, ¿no? Para poder ser entendido, para que entiendan el mensaje, como dice nuestra compañera Cintia. Y esto nos va a dar como resultado una excelente coordinación para trabajar en equipo, como dice nuestro compañero, o bueno, me imagino que es su apellido, ¿no? Garay Sherry. Las habilidades de comunicación efectiva, la clave para conectar, colaborar y liderar en cualquier entorno. Lo que los compañeros nos han dicho, la clave para conectar, colaborar y sobre todo liderar en cualquier equipo. Entonces, prácticamente ya tiene que ser imperativo de que los líderes, ¿no? Los que tienen a cargo equipos de trabajo, deben conocer habilidades de comunicación efectiva para que justamente transmitan el mensaje desde la más alta dirección o desde el nivel más estratégico hacia el nivel más operativo. Entonces, ¿qué es la comunicación efectiva? No solo es hablar. Y creo que muchas personas, ¿no?, confunden. Comunicación es saber hablar. Pero ahí, ¿qué nos dicen? No, no es solo hablar. ¿Qué nos dice el punto? Es el proceso de enviar un mensaje claro y conciso, asegurándose de que el receptor lo entiende exactamente como tú lo planeaste. Ajá, entonces aquí nos da una definición un poquito más precisa, ¿no? El proceso nos dice, ¿no?, de enviar este mensaje claro y conciso, punto, no hay más, no hay más rodeos. Y lo que tenemos que enfocarnos es garantizar y asegurarnos que quien está recibiendo el mensaje entienda exactamente igual como lo que yo estoy planeando. Prácticamente está reiterando con el ejemplo corporativo que hemos hecho, ¿no? Cuando se manejan los planes estratégicos. Es importante que lo que dice un plan estratégico se entiendan y se realicen acciones tal cual el plan lo describe. A ver, traslademos este concepto al sector público. ¿Qué tipo de planes maneja el sector público? A ver, ¿quién me dice uno? Uno facilito. Un plan de una entidad pública. Y para ayudarlos, a ver, ¿qué es, por ejemplo, en un año? Manejan las oficinas de planeamiento estratégico. Y es más, creo que el modelo del sector público nos podría ayudar mejor la total desorbitación que existe, ¿no? Muy bien, Cintia, pero en realidad es el POI. Es el PEI y el POI, ¿no? El PEI es el Plan Estratégico Institucional y el POI es el Plan Operativo Institucional, ¿no? PEI y POI. ¿No? Son dos documentos de gestión muy conocidos dentro de la gestión pública, ¿no? El famoso PEI y POI. Y sí, son documentos de que establece y definen cuáles van a ser las acciones estratégicas y operativas de las instituciones públicas. Entonces, si en mi POI dice que yo tengo que realizar una determinada acción y las demás, ¿no?, unidades orgánicas, incluso los órganos, muchas veces hacen cualquier otra cosa menos lo que está escrito en el PEI y POI.
Y peor aún, ¿ah? Ni siquiera conocen su POI. Entonces, son situaciones que es importante tomarlo en cuenta, porque finalmente esto termina como resultado en que las entidades públicas no presten servicios, bienes, regulaciones de calidad. ¿Y cuál es el impacto de esta situación? Es de que la sociedad tenga altos índices de insatisfacción, desconfianza sobre el Estado. Y pero por una sencilla razón, de que no existe esa comunicación efectiva desde el documento de gestión hacia la parte más operativa. Aquí nos dice, nos señala una pregunta. ¿Pueden recordar una situación en la que no se sintieron entendidos? ¿Qué creen que falló? ¿Ustedes han pasado por algún tipo de situación de esa naturaleza en el que no se han sentido entendidos al momento de querer comunicar algo? Y de repente no yéndonos tanto al lado laboral, ¿no? Sino más al lado personal, en donde las personas tienen mayor confianza de expresión, porque muchas veces en la parte laboral hay ciertas limitaciones, ¿no? De repente viene el tema de, no sé, pues el nerviosismo, o de repente si tienen que exponer frente a un pequeño público o a sus compañeros cierta información, y hay factores que influyen en la comunicación efectiva. Por ejemplo, el nerviosismo, ¿no? O a veces no es lo mismo expresar nuestro mensaje de repente hacia los altos funcionarios, si hablamos del sector público, o de repente en el sector privado con los gerentes, con el gerente general, ¿no? Entonces, nuestra situación más natural es cuando estamos en nuestra vida diaria, de repente con nuestro amigo, ¿no? A nuestro amigo creo que sí es muy fácil poder hablar o comunicarle de la forma más amigable posible, ¿no? Incluso de acuerdo con un léxico tan informal que a veces el mensaje llega de forma efectiva. Y cuando utilizamos ¿no? un canal formal, la comunicación no es efectiva, ¿no? Entonces, es una situación que es un poquito gracioso, pero es que lo que realmente sucede, ¿no? Garay nos dice, sí, tal vez, ¿no? Los nervios al momento de una entrevista de trabajo. Excelente, ¿no? Muy bien, ¿no? Esa es una situación que también pone sobre la mesa un ejemplo muy claro de las entrevistas de trabajo. A veces nos hacen preguntas tan sencillas cuando nos dicen, ¿no? Cuéntanos sobre tu experiencia, ¿no? Por ejemplo, en tu anterior trabajo, acerca de si, cómo has identificado algún tipo de error, cómo lo has solucionado y qué impacto ha tenido con la alternativa que has solucionado. O sea, preguntas tan sencillas que si de repente empiezas a responderle a un amigo o algún familiar, la naturalidad y el lenguaje informal a veces que se utiliza, la comunicación es más efectiva que el lenguaje formal que se intenta, ¿no? Responder en una entrevista de trabajo, porque en nuestro subconsciente está que esa entrevista, eh, el cómo lo hagas, va a influir de repente en algún puntaje. Entonces necesitamos, ¿no? Que saber o tener habilidades de comunicación efectiva. Vamos a ver un video. A ver, voy a ingresar un momento. Vamos a ver un video donde quiero que ustedes aprecien sobre una situación en particular. No me voy a adelantar, después del video vamos a conversar, pero quiero que pongan mucha atención en lo que van a ver. A ver, quiero compartir.
Por favor, siempre me quiero que me confirmen si pueden ver y si pueden escuchar el audio. Ya me van confirmando. Atentos, por favor. Alguien dígame qué cree que está pasando aquí. Señor Todd, como lo mencioné, si compara los números de la página 13 podrá darse cuenta. Jared, no es tiempo de eso. Solo háblame con palabras simples. Sí. Quiero hablar con el chico que hizo esto, el señor Sullivan, ¿cierto? ¿Él puede hablar? Señor, Quiero hablar con el analista que encontró este desastre. claro, es Peter Sullivan. Aquí está. Oh, señor Sullivan está aquí. Buenos días. Tal vez pueda explicarme qué está pasando. Y por favor, imagine que está hablando con un niño o con un labrador. No fue la inteligencia lo que me puso aquí, se lo aseguro. Bueno, señor, lo que yo hago aquí es trabajar para el señor Rogers como asociado en análisis de riesgo y todo lo que tiene que ver. Por favor, relájese, levántese y díganos claramente la naturaleza del problema. Bien, como sabe, durante los últimos 36 a 40 meses la empresa ha preparado paquetes de cédulas hipotecarias que combinan distintas tasas por bloques clasificados en un valor comercial. Esto ha sido enormemente rentable, como usted lo sabe. Lo sé. Bueno, la firma realiza una gran cantidad de estos negocios a diario. El problema, o la razón por la que estamos aquí esta noche, es porque nos toma a la empresa un mes clasificar estos productos de una forma correcta, lo que significa un reto desde la gestión de riesgos. ¿Y cuál es ese reto, señor Sullivan? Pues debemos reflejar en los libros los activos por más tiempo. Sí. Pero lo importante es que estas solo son hipotecas, lo que nos permite incrementar el endeudamiento más allá de lo que éste quisiera o está permitido. En otras circunstancias podemos elevar el perfil de riesgo sin que aparezcan señales de alerta. Ahora, gracias, ya puede sentarse. Lo que creo que dice aquí su informe, y ayúdeme un poco. Lo que supongo que dice es que, considerando las dificultades que hemos tenido en las últimas semanas, los números que sus brillantes compañeros que tienen frente habían sacado ya no tienen mucho sentido, considerando lo que está pasando hoy. De hecho, no es lo que pasó hoy, sino lo que ha pasado durante 2 semanas. Así que está diciendo que esto ya sucedió. Algo así. Algo así. ¿Y qué es lo que su modelo dice que esto significa para nosotros? Bueno, aquí se vuelve una proyección, pero Está hablando conmigo, señor Sullivan. bueno, señor, si esos activos bajan tan solo en 25% y siguen en nuestros libros, las pérdidas serían mayores al capital actual en el mercado de toda la compañía. Sí. Lo que me está diciendo es que la música se va a acabar. Y nosotros nos quedaremos con la bolsa más grande de excremento jamás recolectada en la historia del capitalismo. Señor, no sé si yo lo pondría así, pero permítame aclararlo, usando su analogía. Lo que esto muestra es que la música, digamos, está bajando. Si la música se detuviera, como dice, no estaría ni siquiera cerca de ese escenario. Sería considerablemente peor. Muy bien, entonces, ¿qué han podido identificar en el video que acabamos de ver? Un video muy claro, sobre todo en el tecnicismo. Eso es lo que muchas veces pasa
en una reunión como lo que ha sucedido en el video, ¿no? Y eso sucede mucho en el ámbito laboral, ¿no? Que es el tecnicismo muchas veces utilizado y no tomamos en cuenta el público objetivo que tiene que interpretar nuestros mensajes o a quién está dirigido los documentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí la persona que de repente tiene la responsabilidad a nivel corporativo, lo dice de una forma muy peculiar, ¿no? Imagínate que estás hablando con un niño. Le dice. A veces los profesionales, los especialistas, está bien, ¿no? O sea, dominan muy bien el tema porque es su especialidad, pero eso no es suficiente. Y eso nos quiere decir, por más que sepamos muchísimo, de nada nos sirve si no sabemos comunicarlo, si no sabemos expresarlo para que quien nos esté escuchando entienda lo que queremos decir. Y por eso acá la persona que está a cargo, pues no, vamos a suponer que era el presidente ahí de directorio, utiliza, ¿no?, una metáfora del tema de la sinfonía. Pero al comienzo, ¿no?, el experto, el analista financiero, expuso con tanto tecnicismo que la verdad, por ejemplo, yo no lo entendí. Y en un directorio se supone que la parte concluyente, incluso la parte en donde se recomienda cierto tipo de acciones, que, ¿no?, al terminar de repente algún tipo de informe técnico, tiene que ser conciso y claro para poder incluso recomendar acciones que puedan ser interpretadas de la mejor forma. El tecnicismo lo usamos para nuestro análisis de repente personal o nuestra especialización o las palabras tan técnicas que pudiera ser. Y esto también sucede en ¿no?, en el sector público. Comunicación efectiva, por ejemplo, en una atención al usuario. Hay muchos especialistas fuera del foco del entorno de la comunicación efectiva. Y yo no sé o no entiendo si de repente el propósito es malintencionado. Muchas veces el usuario dentro del sector público es la población, ¿no? Muchas veces es la población que de repente no tiene los estudios universitarios, no tiene algún tipo de estudio técnico, muchos están con secundaria completa, porque lo dice la demografía, ¿no? Lo dice los indicadores demográficos, socioeconómicos, los mismos formatos a veces que se utilizan dentro de los diferentes sectores están orientados muchas veces para un público con algún tipo de estudio. Entonces, estas cosas no debería pasar, ¿no? Deberíamos aprender a entender primero cuál es nuestro público objetivo para poder comunicarnos de la forma más efectiva posible. ¿Cuál es el modelo básico de la comunicación? Existen 5 elementos claves. Hay un emisor, es quien envía el mensaje. Está el mismo mensaje, que es la información que se quiere transmitir. Hay un canal, que es el medio por el cual viaja el mensaje. Podrá ser por voz, por texto, ¿no?, etc. Hay un receptor, quien recibe el mensaje. Y hay una retroalimentación, el feedback, la respuesta del receptor. Muchas veces ni siquiera damos tiempo para que suceda la retroalimentación.
Simplemente emitimos el mensaje y no le damos espacio al receptor que pueda emitir una respuesta. Y aquí pueden ver, ¿no? En la pantalla, el modelo a través del gráfico. Aquí este puede ser, vamos a suponer que esto es el emisor. Y aquí está el receptor. El mensaje se encuentra aquí, que es lo que realmente queremos decir. Y observen el entorno por donde viaja el mensaje. Todo el entorno, incluso, está afecto por factores, por ejemplo, de contaminación auditiva. En pocas palabras, algún tipo de bulla, por ejemplo, que va a afectar la calidad del mensaje. Entonces es importante conocer este modelo para poder identificar qué es lo que necesitamos de repente mejorar o tomar en cuenta para la comunicación efectiva. Entonces, hay un emisor, hay un mensaje, un canal, un receptor, y no olvidarnos que tiene que haber una retroalimentación. Y algo más, ¿no? El emisor también se convierte en receptor. Y esto tiene que suceder para poder darle la bienvenida a la famosa retroalimentación, para poder hacer ese feedback y el mensaje se vaya puliendo cada vez más, ¿no? Y si por ahí el mensaje no llegó como tendría que ser, el feedback va a permitir pulir ese mensaje hasta que se pueda entender, ¿no? El mensaje del cual nosotros lo hemos planificado. En el modelo que acabamos de ver, que es por el lado del entorno, vamos a ver un tipo de barrera, solo en este mensaje. Acá dice noise. Noise, ¿no? Está en inglés, que significa bulla, ¿no? Que significa, no, o sea, algún elemento distractor auditivo, ¿no? Muy bien, Katherine, efectivamente, ¿no? Noise bueno, está en inglés, que significa ruido, ¿no? Pero ese ruido es un factor distractivo, y ese factor distractivo nos da el inicio para conversar acerca de las barreras de comunicación, que son obstáculos en el camino de por cuál nuestro mensaje no llega por cuál nosotros queremos que llegue, ¿no? O queremos que se entienda. Entonces, ahorita también ya podemos decir, muchas veces no es problema del emisor, tampoco es problema del receptor, sino es problema a veces del entorno, que tiene barreras que impiden la comunicación. Y esos son conocidos como barreras físicas, porque hay un ruido, incluso hay ruidos que muchas veces son insoportables, ¿no? La distancia también es una barrera, la mala señal. Entonces son barreras de comunicación física, ¿no? Que esto no va a coadyuvar, no va a permitir que el mensaje llegue de la forma más concisa y clara. Pero también tenemos barreras de comunicación psicológicas. Están los prejuicios, la falta de atención, el estrés. Creo que la más común es la falta de atención, ¿no? Que es una barrera psicológica. ¿Cuántos de nosotros no ponemos atención cuando alguien nos está hablando? Y cuando digo atención, me refiero a el mecanismo de una escucha activa.
Las ciencias de coaching o los programas de coaching tienen dentro de sus, ¿no?, mecanismos de fortalecimiento de estas habilidades, programas para una escucha óptima. Así como hay comunicación efectiva, también hay un tema de saber escuchar. Yo he tenido la oportunidad de participar, ¿no?, en un programa de coaching que nos hicieron las sesiones para saber escuchar. Y una de las particularidades era de que cuando alguien nos habla, mirarle directo a los ojos, pero hasta que termine su mensaje. Y realmente era algo, ¿no?, impresionante, era algo de que no a veces se considera así. La gran mayoría hemos tenido dificultad de poder centrarnos en la persona y escucharle atentamente mirando a los ojos, sin mirar al costado en ningún solo momento. Y bueno, y eso fue señal de que definitivamente, por más que pensamos que lo sabemos o que creemos que lo hacemos bien, tenemos muchos problemas en saber escuchar. Entonces, esta es una barrera psicológica que impide la comunicación. ¿Y por qué ya no mencionarlo el estrés, no? Que el estrés incluso nos lleva a una situación de cólera, de ira, donde ya nos puede llevar a una situación conflictiva, ¿no?, de mala interpretación o de malas reacciones, cuando de repente el mensaje no es de nuestro agrado. Otra barrera de comunicación de tipo semántica, el uso de jergas o lenguaje confuso. Yo dudo que pase esto dentro de una situación más formal, a menos que ya exista de repente una relación más amical que laboral, ¿no? Que suele suceder, ¿no? Cuando se hacen amistades dentro de los entornos laborales, que ya la comunicación se empieza a entablar de una forma más informal, y eso es lo que a veces me refería, ¿no? Y eso es lo que llama mucho la atención. La comunicación a veces informal es mucho más efectiva que la formal. Y aquí hay una pregunta. ¿Cuál de todas estas barreras han experimentado más en su vida diaria? No nos dice exclusivamente en el ámbito laboral, ¿no? Sino puede ser en el ámbito personal, ¿no?, en nuestro día a día. Yo tengo, bueno, en mi opinión, ¿no?, y compartirlo con ustedes, experimento más barreras de comunicación psicológicas que físicas y semánticas, ¿no? Uno por tema de falta de atención y por estrés, ¿no? Entonces son situaciones que debemos tomar en consideración, estas barreras de comunicación frente, ¿no?, para poder tomarlas en consideración para que realmente podamos conseguir que nuestro mensaje llegue de la mejor forma posible, ¿no?, de manera concisa y clara, ¿no? Crislet Rojas también nos dice que experimenta más barreras de comunicación psicológicas. Y creo que vamos a coincidir muchos en ello, ¿no? ¿Por qué también? Porque, si bien es cierto, los nuevos problemas, pues, tiene que ser considerado dentro de la salud pública, que antes no se veía, es el tema de la salud mental. Y esto ha entrado con mucha fuerza, incluso después de la pandemia, ¿no? Entonces son, por ejemplo, situaciones que han traído como consecuencia la pandemia, ¿no?, en los temas de salud mental. María Velázquez nos dice, ¿no?, que una de sus barreras que más ha experimentado son las físicas, porque trabajo desde casa y mi hija es pequeña. María, déjame decirte que muchas veces me siento identificado, ¿no? Yo también tengo una hijita de 3 años, que muchas veces sí, pues no, en su ímpetu, ¿no?, de repente querer jugar y llamar la atención, sí, pues no,
hace bastante bulla cuando de repente nosotros estamos trabajando. Pero es una barrera de comunicación y tenemos que considerarla como tal. Y esa barrera, por el entorno que estemos llevando, no permite la comunicación efectiva, ¿no? Que en el caso tuyo, ¿no? Si trabajas desde casa, me imagino trabajo remoto, por lo tanto estarías teniendo, ¿no? Un canal, ¿no? Un canal digital, ¿no? A través de audios, ¿no? A través de parlantes, a través de un micrófono. ¿Cuáles son los tipos de comunicación? Nos dice que no todo es verbal. Los tipos de comunicación, y por eso decíamos, comunicación efectiva no es sinónimo de hablar, ¿no? O de saber hablar. No, eso no es en la comunicación. O el que habla mucho, por ejemplo. Eso no es sinónimo de comunicación efectiva. Y por eso vamos a ver los tipos que existen de comunicación. Está la verbal, que es lo que decimos, ¿no? Lo que mediante palabras, tono de voz queremos comunicar, ¿no? Que mediante ella, pues, va a ir nuestro mensaje. Y tenemos la no verbal, que es lo que tu cuerpo dice a través de gestos, posturas, contacto visual. ¿Cuál de estos tipos también eh, es lo que incluso más afecta en nuestras relaciones? Mira, acá hay un dato curioso. Dice, gran parte de comunicación es no verbal. Tu cuerpo habla por ti. ¿Comparten ustedes con ese dato? ¿O de repente no la comparten? A veces nosotros decimos, muchas veces es la forma como lo decimos, ¿no? El mensaje puede ser lo mismo, igualito, de forma literal. Imaginemos una oración o un mensaje. El tono de voz, por ejemplo. María nos dice que sí, ¿no? Que sí comparte con ese. Y yo también comparto. Yo también comparto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando tenemos que disertar o de repente exponer, ¿no? Algún tema, los movimientos que uno hace con las manos, con el cuerpo, muchas veces refleja a veces seguridad, ¿no? Refleja dominio de lo que estás hablando. Entonces, sí es cierto, ¿no? El cuerpo a veces habla por nosotros. El tono de voz también puede ser interpretado como estado de ánimo. Imaginémonos decir lo mismo, pero con el tono de voz muy alto. Esa misma frase, pero con un tono de voz muy bajo. Para muchos el tono de voz alto puede ser considerado incluso falta de respeto. Por eso dice, a veces no es lo que decimos, en pocas palabras, a veces no es el mensaje, sino qué tipo de comunicación utilizamos para el mensaje. Dicho de otra forma, no es lo que decimos, sino el cómo lo decimos. ¿Cuáles son esas habilidades claves, a ver, para poder empezar a entender y mejorar justamente esa comunicación? La primera, la escucha activa. Justo lo que les decía y les compartí en las sesiones de coaching que he tenido la oportunidad de poder participar y aprender. Escucha para entender, no para responder. Presta atención completa. Y la atención significa poner nuestros 5 sentidos frente a la persona a quien le estamos escuchando para poder entenderlo. Y si en caso, como el segundo punto nos dice, si existiese dudas, ¿no?
o algo que no lo entendemos bien, nos dice que podemos hacer preguntas y eso se llama la retroalimentación dentro del modelo de comunicación. Volvamos, regresemos. Aquí está el último punto, la retroalimentación. ¿Podemos retroalimentarnos? Claro que sí, podemos retroalimentarnos. Evita interrumpir. ¿Cuántos de nosotros no dejamos terminar que la otra persona concluya ¿no? su exposición o su comunicado? Yo me identifico con ello. Es algo, por ejemplo, que en mi caso tengo que, ¿no? mejorarlo también. Valida los sentimientos del otro. Más que siento que este último punto va orientándose al tema de la empatía, ¿no? Pero necesitamos poder mejorar esta habilidad. Número uno, realmente, si queremos que la comunicación sea realmente efectiva, es que el mensaje llegue como tal, tanto en nuestro papel de emisor como en nuestro papel de receptor. Y que esta habilidad va más que todo cuando tenemos ese papel de receptor. Y según el modelo, en una misma circunstancia, de manera intermitente, somos receptores, emisores, receptores, emisores. No siempre vamos a ser exclusivamente en un entorno solamente emisores y no receptores, porque si no, no estaríamos cumpliendo el modelo de la retroalimentación. Siempre tiene que haber una retroalimentación. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando nosotros comunicamos algo, solamente tenemos dos respuestas, o bueno, dos caminos. La primera es que nos digan, entendí todo, o que la segunda nos digan interrogantes, nos hagan preguntas. Y cuando existan las preguntas es porque sencillamente algo no se entendió. Pero como emisores necesitamos saber si se entendió, perfecto. Y si no se entendió, ¿qué no se entendió? Por eso es la importancia de la retroalimentación. Y en la retroalimentación se necesita esta clave número uno, la escucha activa. Entonces, existe mucha coherencia referente a la habilidad clave número uno. Habilidad clave número dos, claridad y concisión. Al grano y sin rodeos. Eso también es una frase muy popular, ¿no? Ya, ok, dilo al grano y sin rodeos. ¿Qué es lo que realmente quieres, no? Y esto debe pasar mucho más aún en la parte empresarial. ¿Por qué? Porque el tiempo el tiempo es oro, ¿no? Hay una frase dentro de la gestión de recursos humanos que también es como una especie de indicadores, donde dice que toda reunión no debe pasar más de 15 minutos. Yo he participado en reuniones de trabajo hasta casi de hora, hora y media, pero no por el contenido, no por el contenido del mensaje, sino porque muchas veces el mensaje no va al grano y sin rodeos, como delegando funciones, ¿no? Para delegar funciones, tú haces esto, tú esto y punto. Pero hay reuniones que para entrar a decir tú haces esto, el otro, viene una historia, ¿no? Se quiere exponer cosas innecesarias. Y eso no es saludable, o sea, no es saludable incluso para temas de clima laboral. Y se dan cuenta que algo tan sencillo como la comunicación efectiva
puede tener consecuencias a considerar. Usa lenguaje simple y directo. Ser simple y directo no significa caer en lo informal. Por ejemplo, cuando hacemos redacción o cuando redactamos la parte documental, aprendemos a ser sencillos, simples y directos en nuestra redacción. Porque de lo contrario, eh, pues tendríamos de ser un mensaje tan corto, trasladado a un documento de 2, 3, 4, 5 hojas, cuando si disponemos de un lenguaje simple y directo, un par de párrafos sería suficiente. Organiza tus ideas antes de hablar o escribir. María nos dice, ¿no? Que eso le falta, y yo como hablo mucho, escribo mucho, me toca recurrir al chat GPT para que lo resuma. Ah, muy bien, excelente. Utilizar inteligencia artificial para mejorar, ¿no? Para que pueda asistir y pueda apoyarte. Ay, qué bueno en realidad que utilices la inteligencia artificial como herramienta y mecanismo para que puedas realizar mejor tu trabajo. Y de verdad te felicito, María, ¿no? por este hábito de utilizar herramientas tecnológicas para hacer un mejor trabajo. Eh, Tercer punto nos dice, ¿no? Organiza tus ideas antes de hablar o escribir. Este es otro gran problema que existe en la comunicación, sobre todo en la parte de redacción. Muchas veces nosotros redactamos y escribimos tal cual hablamos. En el momento de la presentación, ¿no? Que de repente nuestro coordinador hizo, a la fecha también yo estudio, estoy terminando ya mi doctorado, y nosotros estamos más o menos ya enfocándonos hacia un perfil de investigador. Y el investigador necesita hacer redacción científica. Y también en mis inicios empecé a hacer mi redacción, o sea, empecé a redactar el conocimiento en base, ¿no? al resumen, a las ideas propias, de acuerdo a cómo uno habla. Y es totalmente diferente. La redacción es muy diferente al cual, o no debería ser tal cual nosotros hablamos. Sino existe parámetros para poder redactar desde signos de puntuación hasta números que podrían permitirse dentro de algún tipo de párrafo. Estoy hablando de la redacción, ojo, en la parte de redactar científicamente. No estoy hablando de un libro, ¿no? Porque los libros pues pueden tener eh, amplitud en su redacción, ¿no? Nos dice evita la jerga innecesaria. Creo que eso está bastante claro. Por ejemplo, dice, ¿no? Es mejor decir, necesitamos optimizar la sinergia o necesitamos trabajar mejor en equipo. ¿Qué responden ustedes? Y esto se relaciona mucho al video que hemos visto, ¿no? De cómo el analista tenía que hablar con un lenguaje de claridad y concisión, a pesar del dominio que tiene que tener por su especialidad de las palabras técnicas, pero de todas maneras necesitaba sí o sí la habilidad número 2 que hacía falta y era muestra del video, ¿no?
La clave de habilidad 3, que es la empatía, nos dice ponte en los zapatos del otro. La habilidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona. Este concepto también ha ido evolucionando, porque en una conferencia logré escuchar el tema de la empatía, sobre todo eh, por lo que más se ve dentro del sector público, el tema de los tratos finales a los usuarios, ¿no? Que muchas veces, y a veces me incluyo, ¿no? Que muchas veces acudo a un servicio público, pero porque no hay otra opción, no tenemos otra opción. ¿Cuántos van a la RENIEC a recoger solamente su DNI? Que si pudieran ir a otra entidad, de repente privada, que le puedan entregar un DNI, yo les aseguro que se irían, ¿no? Pero lamentablemente no sucede así, porque esto es, al ser una entidad pública, exclusividad en el servicio de identidad, no lo puede hacer una entidad privada. Por lo tanto, no tenemos otra opción que tramitar nuestro documento de identidad a través de la RENIEC y someternos a ese único procedimiento de esa entidad pública. Que si tenemos que hacer cola, pues lo tenemos que hacer. Que si la persona que está en ventanilla, ¿no? No tiene la capacidad empática de poder atender a una infinidad de usuarios de diferentes edades, adultos mayores, bueno, creo que es bastante complicado, ¿no? Y a eso me refiero de que la nueva forma de ver la empatía es la siguiente. No solamente es ponerse en los zapatos del otro. La empatía, claro, es ponerse en los zapatos del otro, pero también es acompañarle en su caminar. Es decir, o en otras palabras, la empatía es ponernos en los zapatos del otro y acompañarle en su caminar. Ir juntos con esa persona hasta que pueda satisfacer su necesidad o pueda resolver su problema. Ese es un concepto de hoy en día de la empatía. Ponernos en los zapatos del otro y acompañarlo hasta que pueda resolver su problema. Imagínense que todos los servidores civiles tengan bien mentalizado este concepto de empatía. Cuando va de repente un adulto mayor que de repente no ha concluido su secundaria, no sabe escribir, no sabe leer. Entonces tenemos muchas habilidades que aprender, ¿no? Ejemplo, nos dice, si un colega está estresado, ofrécele ayuda en lugar de solo darle más trabajo. ¿Cuántos de ustedes realizan este ejemplo? ¿Cuántos de ustedes, si uno de sus colegas está estresado, van y le ofrecen la ayuda sabiendo, sabiendo que el asistente administrativo tiene mucha carga laboral, sabiendo que el asistente administrativo, por justamente ser un cargo muy operativo, es un eje muy transversal y por dicho de otra forma, también tiene que conocer de todo, tiene que saber de todo dentro de la organización, porque el asistente administrativo puede estar en marketing, puede estar en logística, en producción, en salud, en una entidad financiera, en una entidad de servicios, en cualquier organización. Y por eso muchas veces el asistente administrativo es cargado, ¿no? Laboralmente, el cual implica altos niveles de estrés, ¿no? En el cual a veces se necesita descongestionar.
Pero es que esa es una habilidad que hay que poder entenderla, ¿no? O sobre todo saberla más que todo, ¿no? La comunicación en el rol del asistente administrativo. Y esa va a ser la herramienta más poderosa que va a tener justamente un asistente administrativo. Por ejemplo, los emails profesionales, claros y concisos, con un lenguaje, como dice, ¿no? A ver, ¿qué es la habilidad número 1? La habilidad número 2, al grano y sin rodeos. Muchas veces cuando yo veo emails bastante amplios, con mucha letra, a veces le doy siguiente, ¿no? Imagínense que dentro de ese, ¿no? Cuando veo demasiado texto, ya no lo quiero leer, le doy siguiente, hay un mensaje muy importante para mí, que simplemente yo lo he pasado o no, ya no le quise dar lectura por no cumplir la habilidad 2 de claridad y concisión, para que sea redactado con un lenguaje simple y directo, al grano y sin rodeos. Pero ya lo pasé, ya lo eliminé o ya le mandé a la bandeja, ya lo mandé a la, ¿no? a la bandeja de reciclaje. Entonces, un email profesional no es aquel email que va a tener párrafos de párrafos, sino va a ser claro y conciso y con ello suficiente para que el mensaje llegue al receptor tal cual yo quiero que se entienda. En llamadas telefónicas, responder con amabilidad y buena dicción. La dicción es la buena vocalización de las palabras. Un ejemplo que me gusta poner cuando se habla de dicción, por ejemplo, los que cantan reggaetón, muchas veces no pronuncian, o bueno, es que debe ser su forma, no es su parte de su cultura. Las canciones de, por ejemplo, de Anuel, ¿no? Que canta reggaetón, muchas veces no se le entiende lo que habla. Habla muy rápido, no termina de pronunciar la palabra. Imagínense que suceda eso en una llamada de trabajo o de coordinación de repente con algún tipo de proveedor o cliente, pero es que eso es que eso sucede, ¿no? O sea, sí, sí pasa y sí sucede y queda a veces como experiencia. Comunicación interna, facilitar el flujo de información entre equipos, gestión de conflictos, mediación y escucha. El asistente administrativo debería saber y conocer gestión de conflictos. Tendría que ser mediador o de repente, más que tener que gestionar conflictos, ser el apoyo para que se pueda suprimir algún tipo de conflicto, porque finalmente no va a ser saludable dentro de la organización. Porque el asistente administrativo dentro de su rol es justamente de apoyo. Por eso es que viene, asistente viene de asistir, viene, ¿no? De ser, como se dice, ese soporte frente a algún tipo de alguien que esté dirigiendo o que esté liderando o que esté llevando el timón del barco. Entonces, la comunicación, sobre todo efectiva, es la herramienta más poderosa dentro del rol de asistente administrativo. Hay algo también que lo he escuchado mucho, ¿no? El diálogo y a través de ella se puede evitar muchas guerras, dice, ¿no? Pero para ello necesitamos que dentro de ese diálogo esté esta herramienta poderosa de comunicación efectiva.
La comunicación escrita es el arte de escribir bien. Y estamos ahorita hablando y tocando un segundo arte, ¿no? Así como es el arte de escuchar y el arte de hablar, también tenemos el arte de escribir. Que siga una estructura, que use encabezados, viñetas, para poder organizar las ideas. Que tenga un tono, nos dice, ¿no? Adáptalo al destinatario. Saber cuál es el público. De lo contrario, no voy a poder alcanzar de que ese mensaje pueda llegar a entenderse tal cual yo quiero y necesito que se pueda comprender. Y la revisión, donde dice siempre revisa la ortografía y la gramática. Este es un problema muy recurrente, ¿no? A mí me sucede bastante en que a veces no reviso, ¿no? Tampoco reviso mi redacción y por ahí sale una letrita de más o un signo que no debió estar ahí o se utilizó un mal conector o porque sencillamente redacté tal cual yo lo hablo y a veces en el día a día o la revisión, ¿no? Como se dice, la revisión rápida o al ojo. Entonces esto me permite a mí identificar, conocer, saber que tenemos ciertos hábitos que no permiten que nuestra comunicación efectiva mejore o se desarrolle. Consejos para una presentación efectiva, ¿no? Para una presentación efectiva. Para que no nos suceda como el joven del video, como el analista financiero, ¿no? Hablando en público, nos dice, prepara un guión, ¿no? Que puedas tener toda la estructura de lo que uno va a exponer. Cada estructura tiene que tener un objetivo y a veces ese objetivo sirve como un insumo para entrar a un segundo punto de un guión. Usa tu lenguaje corporal. Las veces que he tenido la oportunidad de dar ponencias, en mi caso, siempre me desplazo de un lugar a otro. Yo utilizo mucho los brazos para poder expresar mis ideas. Siempre me desplazo, estoy en constante movimiento dentro ¿no? del estrado, porque también es parte de mis técnicas de poder ganar cierta confianza, poder perderse cierto los nervios y que mi comunicación sea lo más claro y conciso posible. Para obviamente pues tener esa comunicación efectiva que nos permita alcanzar y alcanzar ese, ese entendimiento a través de nuestro mensaje. Mantén contacto visual con la audiencia. Esto sí es muy importante, ¿no? El contacto visual con... Porque incluso algunas personas, justamente para reducir el nerviosismo, su contacto visual no es la audiencia. Su contacto visual es cualquier otro punto, pero que no sea la audiencia, como para reducir ¿no? los niveles de nerviosismo. Pero son técnicas, a muchos les funciona. En mi caso, yo sí, no tengo ese contacto visual con la audiencia para poder como que entablar esa conexión de conversación durante la presentación. Y algo muy interesante, y esto es no solamente en el lado de comunicación efectiva, sino frente a cualquier tipo de habilidad, es practicar, practicar y practicar. Vamos a ver, vamos a ver otro video donde nos va a expresar o nos va a decir
cómo mejorar la comunicación. Atentos, por favor. Por favor, también me confirman si pueden ver la pantalla y el audio se escucha con total normalidad. Si últimamente has tenido conflictos con tu pareja, desacuerdos con tu jefe o malentendidos con algún familiar, probablemente sea por fallas de comunicación. Nuestras relaciones están alimentadas exclusivamente de una buena comunicación. Si la comunicación empieza a fallar, la relación se comienza a romper y deteriorar. Sin embargo, esto puede cambiar. En este video te enseñaré cuáles son los 4 pilares que tienes que desarrollar para establecer una comunicación efectiva con las personas a tu alrededor, lo que te ayudará a construir, fortalecer y mejorar todas tus relaciones. En la escuela nos enseñaron muchas cosas, matemáticas, historia, geografía, pero nunca nos enseñaron cómo comunicarnos de manera correcta. Hoy en día nos damos cuenta de que las habilidades de comunicación son verdaderamente importantes. Todas tus relaciones están ligadas a tu comunicación, por lo que tus conflictos sociales se pueden resolver si ajustas esa comunicación y aprendes a establecer mejores conexiones. Lo mejor de todo es que las herramientas de comunicación te servirán para toda la vida, y al irlas mejorando podrás compartir todas tus ideas y pensamientos de manera más exitosa. La comunicación siempre es utilizada para lograr un objetivo. Cada mensaje que transmites busca tener un impacto. El primer pilar para una comunicación efectiva es la asertividad. Tú tienes un mensaje que transmitir, pero la otra persona solo lo va a recibir si cuenta con fuerza y convicción. Mucha gente no logra lo que quiere porque sus mensajes no son lo suficientemente poderosos. Las personas indecisas suelen sufrir mucho de este problema y permiten constantemente que otros decidan por ellas. No se dan cuenta de que sus silencios representan una falta de asertividad. Esta asertividad puede ser desarrollada cuando 1. Estás consciente de que tus palabras tienen poder, y 2. Tienes la confianza y determinación necesaria para compartirlas. Tu punto de vista es importante. Toma la responsabilidad de tus palabras. Date cuenta de que el lenguaje es poderoso y puedes utilizarlo para obtener lo que deseas. La comunicación efectiva comienza cuando buscas expresarte de manera directa. Por otro lado, tus ideas tienen que ser transmitidas de la manera más clara posible. La intención es que el receptor entienda tu mensaje como tú quieres que sea entendido. El segundo pilar es la claridad. Tu mensaje puede ser comprendido por otras mentes si se transmite de manera clara y simple. Si tus mensajes son poco claros, la otra persona no va a entender lo que quieres. Así de sencillo. Este problema surge mucho en las relaciones de pareja. No logran expresar muchos de sus deseos y suponen que la otra persona tiene que entenderlos por telepatía. Aquí surgen los malentendidos que llevan al desgaste de la relación. La claridad es esencial para crear una buena conexión. No asumas que la otra persona te está leyendo la mente. Solo una comunicación clara y precisa puede iluminar cada rincón de la relación. Si tus relaciones se ven constantemente afectadas porque dices "no me entienden", a lo mejor sea porque no has podido compartir tus pensamientos de manera clara. Si tu mensaje es usualmente distorsionado, tendrás que enfocarte en aprender a articular tus ideas y distribuirlas de manera más clara. Por ahora hemos visto que tu mensaje tiene que ser asertivo y claro, pero una buena comunicación no solo depende de ti. La perspectiva de la otra persona tiene que ser tratada con la misma importancia que la tuya. El tercer pilar es la escucha. La escucha es la característica más importante que podemos desarrollar para conectarnos con nuestro entorno. La escucha es el punto de conexión en donde yo y el otro convergen. Hoy en día hemos olvidado lo que es escuchar. Nuestra mente está constantemente bombardeada de estímulos. Tu cerebro no fue diseñado para escuchar la radio, hablar por teléfono, poner atención en el semáforo, platicar con tu pareja y manejar tu coche mientras esquivas el tráfico. Todo al mismo tiempo. Para no volvernos locos, nuestro cerebro desarrolló un mecanismo de defensa, en donde nuestra mente se protege de tanta información al percibir menos. Pero para una comunicación efectiva, vas a tener que volver a desarrollar tu capacidad para escuchar. Para poder estar presente en una conversación con otra persona, tienes que aprender a enfocar, captar, interpretar y entender el mensaje que estás recibiendo. Escuchar es muy diferente a oír. Una buena comunicación implica que no solo pongas tus oídos a disposición del otro, sino toda tu atención, presencia y ser. Aquí es cuando la escucha se vuelve honesta y permite que exista un intercambio de ideas constructivo.
Por último, está la característica más importante para desarrollar una comunicación efectiva. El cuarto pilar es la empatía. La empatía hace que la unión entre las personas sea posible. La empatía te permite crear un puente entre tu mente y la mente de los demás. Tu mensaje y su mensaje convergen en un punto medio, pero para poder ver esto, vas a tener que empezar a abrir tu mente. Tenemos que buscar entender lo que la otra persona está sintiendo y experimentando. Todos somos únicos, por lo que cada quien habla desde un lugar basado exclusivamente en sus vidas y experiencias. El construir un castillo sobre nuestras ideas significaría destruir todos los puentes que nos comunican con los demás. Para poder compartir tu mensaje, vas a tener que estar dispuesto a entender el del otro. Tienes que buscar ser el mediador entre lo que tú quieres y lo que el otro quiere. En la vida, vas a encontrar a mucha gente que piensa muy distinto a ti. Y nuestra reacción emocional, en un principio, es decir, no tengo nada en común con esa persona, no me interesa hablarle. Empiezas a criticar y a juzgar. Sentencias a muerte la posible comunicación que puede existir, pero para poder construir mejores relaciones, vas a tener que cambiar esa actitud y mantenerte abierto a lo que el otro tiene que decir. Ojo, esto no significa que forzosamente tengas que aceptar su postura, pero significa que trates de entender su visión y busques un punto medio. De esta manera, la comunicación será realmente efectiva, ya que no estarás atascado en tu propia posición, sino que tendrás la flexibilidad necesaria para construir algo juntos. Para resumir, la comunicación efectiva se basa en estos 4 pilares fundamentales. Por lo general, tú quieres comunicarte para enviar un mensaje y obtener algo a cambio. A través del lenguaje, quieres expresar un pensamiento o una idea para causar un cambio en la situación actual. El pilar número 1 es la asertividad. Por otro lado, quieres que ese mensaje llegue de manera directa y precisa. El segundo pilar es la claridad. Estos 2 primeros pilares corresponden a lo que tú tienes que ofrecer, pero tienes que estar consciente de que la comunicación es entre el emisor y el receptor, por lo que tienes que reconocer que la otra persona también tiene un mensaje que compartir. El tercer pilar es la escucha. Finalmente, muchas veces la otra persona tiene una manera distinta de observar la situación. Por lo tanto, tienes que considerar su punto de vista con la misma importancia que el tuyo. El cuarto pilar es la empatía. Estos son los 4 pilares en los que tendrás que trabajar para crear una comunicación efectiva. El desarrollo personal se basa en analizar qué es lo que podrías mejorar y luego mejorarlo. Estos 4 pilares de la comunicación te permitirán fortalecer todas tus relaciones, pero sobre todo, descubrirás que estás creando mejores conexiones humanas. Gracias por ver este video. Si te gustó, por favor suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien que se pueda beneficiar. Espero que estos conceptos te hayan ayudado a conocer un poco mejor los aspectos que envuelven a la comunicación efectiva. Recuerda que seguimos produciendo más videos, así que espero que nos puedas seguir acompañando en este proceso de desarrollo personal. Nos vemos pronto. Muy bien, entonces, consejos bastante interesantes, ¿no? Y prácticamente a mí se me hace bastante común esos consejos, ¿no? Parece fácil, ¿no? Parece fácil, sencillo esos consejos, pero realmente es muy difícil que cuando estemos en esas situaciones podamos pensar en ese momento y podamos, ¿no? S- eh, alinearnos para poder entrenar nuestras habilidades para alcanzar esa comunicación efectiva, ¿no? Bueno, pero es un reto, es un desafío, pero son cosas que no son imposibles que podamos poner en práctica incluso en nuestro día a día. La comunicación y resolución de conflictos, a veces cuando las cosas se ponen difíciles, primero mantener la calma y escucha a ambas partes, ¿no? Haciendo ya, ¿no? Como un mediador cuando de repente existe un conflicto entre 2 partes del equipo, ¿no? Mantener la calma y escuchar a ambas partes. Por eso dice, no siempre es escuchar la versión de uno solo, sino escuchar la versión de ambas partes para poder intentar resolver ese conflicto. Enfócate en el problema, no en la persona. Este punto también es importantísimo. Cuando hay un conflicto, ¿no? Dentro de nuestro equipo,
Muchas veces nos enfocamos en la persona, como para inclinar la cierta afinidad y poder dar la razón, y olvidarnos totalmente del problema o la causa que ocasiona el problema para poder resolverlo directamente de repente desde la raíz. Y siendo así, pues podríamos resolver lo más pronto un conflicto de esta naturaleza, ¿no? Y más que lo más pronto es poder resolverlo de forma, ¿no?, objetiva para el beneficio de todo el equipo, ¿no? Busca un punto medio cuando, cuando suceden los conflictos. A veces queremos imponer nuestras ideas y ese esfuerzo, ¿no?, o esa imposición, a veces no se llega a un acuerdo. De todas maneras, cuando se llega a este tipo ya de situaciones, es importante ponernos en un punto medio, ¿no? Es importante ponernos en el centro ahí como para equilibrar e intentar consensuar para que no, ambas partes puedan llegar finalmente a un buen acuerdo, ¿no? Y se pueda trabajar de forma asertiva, se pueda trabajar, ¿no?, con una buena comunicación efectiva. Una frase motivadora. Un conflicto, dice, ¿no?, bien gestionado es una oportunidad de crecimiento. Es una muy bonita frase, ¿no? Pero más que un conflicto, yo he utilizado mucho esta frase, pero para utilizarlo visto como un problema. Siempre digo, eh, un problema es una oportunidad de crecimiento. Un problema es una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros. Entonces, el simple hecho de no ver ¿no?, como un problema, eh, cualquier tipo de conflicto, no solamente entre persona a persona, sino a veces también se crean conflictos de algo teórico con algo práctico. Es decir, en el trabajo, por ejemplo, hay una directiva que nos dé los pasos para poder realizar, pero en la práctica a veces no existe el segundo paso, porque de repente nuestro entorno no se adapta a esa directiva. Y eso también es una oportunidad de poder crecer o de poder mejorar nuestro raciocinio crítico y que nos lleve a seguir creciendo, ¿no? Un problema es una buena puerta de aprender. Excelente, ¿no? Efectivamente, yo también pienso lo mismo. Y siempre he llevado esa frase cuando he tenido ciertas dificultades en cualquier tipo de conflicto, ¿no? Por eso digo, cuando hablamos de conflicto, no necesariamente, ¿no?, es un problema entre una persona con otra persona, sino también es un problema en lo que se dice que se tiene que hacer con una realidad totalmente diferente. La comunicación en la era digital, ¿no? ¿Cómo es la comunicación, no?, con la era digital? ¿Cómo es? Y ahora con las redes, nos dicen, ¿no? Tiene ventajas, que es inmediata, tiene alcance global. Gracias a esa comunicación, nuestro mensaje puede llegar al otro lado del mundo. Tiene desafíos que mejorar los males entendimientos, porque no hay una falta, ¿no? Porque hay una falta de contexto, sobrecarga de información, contaminación visual. Y este consejo sí lo voy a sugerir muchísimo. Nunca respondas a un mensaje de enojo de manera inmediata. Ante cualquier, ¿no?, ante cualquier receptora, ojo, nunca respondas un mensaje
¿no? De enojo de manera inmediata. Cuando estamos hablando en la era digital, ¿no? Mitos comunes sobre la comunicación. No te lo creas, dice. Hay cosas que no te las debe de creer. ¿Cuáles son los mitos? La gente nace siendo una buena comunicadora. Es un mito. La gente se hace en su día a día, gana experiencia en el consejo que nos dice practica, practica, practica para una presentación efectiva. Ese practica, practica es lo que nos hace perfeccionar ¿no? Lo que realmente estamos o necesitamos mejorar. Hablar mucho significa que te comunicas bien, creo que también está demostrado. Muchas veces el que habla mucho, ¿no? Poco comunica. Las palabras son lo único que importa. Sigue siendo un mito, porque ya sabemos que el cuerpo también, nuestra expresión no verbal, también envía mensajes hacia los receptores. Y a manera ya de conclusión, es que la comunicación efectiva va más allá de las palabras. La escucha activa y la empatía son esenciales para mejorar nuestras habilidades de comunicación efectiva. La escucha y la empatía. El asistente administrativo es el puente de comunicación en la oficina. Por eso es que justamente debemos conocer cómo resolver algún tipo de conflicto. Porque el asistente administrativo tiene que dividirse, es multifacético, está en todas partes, tiene que saber de todo. Es ingeniero, es abogado, es informático, electricista, creo que son los asistentes administrativos. Por ello, ¿no? Después de todo lo que hemos ido explicando, concluimos que es el puente de la comunicación en cualquier oficina. Tus habilidades de comunicación mejoran con la práctica. Efectivamente, por eso dice, y esto es lo que rompe el mito, nadie nace siendo un buen comunicador. Entonces, la comunicación efectiva es la mejor herramienta para que el asistente administrativo sea ese puente de comunicación e información dentro de las oficinas, dentro de los órganos y dentro de las unidades orgánicas en cualquier organización de cualquier sector. Muy bien, entonces, con esa conclusión, estamos terminando nuestra sesión del día de hoy, que ha estado enfocado netamente y exclusivamente en habilidades de comunicación efectiva y la importancia que se da en el momento de desempeñarnos como tal para poder realizar nuestras funciones. Muy bien.